Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios le bendiga. Hoy día me gustaría compartirle una palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ustedes? Espero que estén bien. Espero que hayan tenido un bendecido día. Y me da gusto poder tener esta oportunidad de saludarlo. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes lo que dice Salmo 53, del versículo 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios así: al músico principal sobre Mahalalab, Masquil de David. 53:1 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Podemos hacer una pausa y dice que el necio, la persona que necia, siempre está pensando en su corazón que Dios no existe. Han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Los necios corrompieron, hicieron maldad, y en su corazón piensan que Dios no existe. Y el versículo 2 añade, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces dice que Dios miró desde el cielo sobre los hijos, entonces se extendió, miró hacia abajo y miró sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno que entendiera, si había alguno que buscara a Dios. Dios se extendió, miró hacia abajo y dijo: voy a ver si hay uno. Y entonces el versículo 3 añade: cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces muestra que todos se volvieron, dice. ¿A dónde se volvieron? Atrás. No avanzaron hacia adelante, se volvieron hacia atrás. Dice, estas personas, dice, se habían corrompido. En vez de cambiar de actitud, terminaron en corrupción. No había ni siquiera uno bueno delante de Dios. No había uno bueno. Entonces pregunta: ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan y a Dios no invocan? Entonces preguntaban: ¿tienen esto verdaderamente conocimiento, lo que hacen iniquidad? ¿Cómo decir? ¿Saben lo que hacen? ¿Conocen de Dios? ¿Cómo pueden esto? O sea, están haciendo iniquidad. ¿Están sabiendo lo que esto están haciendo? Dice que están devorando a mi pueblo como si comiesen pan. Devoraban a la gente, devoraban a su pueblo como si estuvieran comiendo pan. El pan que uno normalmente come. Y a Dios no lo invocan. O sea, comen, devoran a la gente y a Dios en ningún momento lo invocaban. El 5 añade: allí allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios lo desechó. Entonces allí sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Esta gente sobresaltó de pavor, de vergüenza, donde ahí no había miedo. ¿Por qué? Porque Dios lo había esparcido los huesos de estas personas, del que asedió en contra. Entonces el que asedió en contra, Dios quiso, lo esparció. Los avergonzaste porque Dios lo desechó. Entonces lo avergonzó, ¿por qué? Porque Dios terminó desechando a esta clase de personas. Y el 6 añade, dice, lo avergonzaste porque Dios lo desechó. Y el 6 dice: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se gozará Israel.
Entonces notamos que si salieran estas personas de Sión, del pueblo de Sión, entonces la salvación de Israel, dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Jacob y Israel se va a alegrar si Jehová, manda la salvación a este pueblo de Israel. Si lo haría volver, si de verdad logra que esta persona que están, haciendo como empezaba diciendo al principio, decía que en su corazón, decía, había corrupción. Y esto devoraban al pueblo. Estaban devorando al pueblo de Dios. Entonces Jacob y Israel se iban a alegrar si lograba Dios, poder hacer volver a este pueblo. Este pueblo decía que ni siquiera invocaba a Dios, ni siquiera lo mencionaba a Dios. Esta persona, dice, solamente avergonzó. ¿Por qué? Porque lo desechó, desechaba a Dios, las cosas de Dios, devoraban, comían como si fueran pan a la gente. Y entonces nosotros notamos aquí que si uno saliera de esa situación, el padre se alegra, un padre espiritual, un padre de la casa se alegra cuando uno se vuelve de esa mala actitud, de ese mal proceder. Qué bueno que es poder decir, reconocer, cuando ver, discernir, cuando vemos una actitud donde la presencia de Dios no se ve, donde se puede discernir, devorar y decir verdaderamente proviene de parte de Dios un pueblo así, que no crece, que se están devorando uno a otro. ¿Cómo estamos? El Señor nos anima a que podamos amarnos unos a otros, amar a Dios sobre todas las cosas y siempre amar al prójimo como también a nosotros nos gustaría ser amados. Orar por las vidas, orar por las personas, siempre tenerla en cuenta, siempre buscar el bien de nuestros hermanos, ver en qué podemos ayudar. Entonces no, este devorador que utiliza a las personas no le vamos a permitir que pueda permanecer en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros pensamientos, no le vamos a dar lugar. Hoy en este día nosotros vamos a establecer la palabra de Dios, vamos a ser personas temerosas y vamos a recibir al Señor para que sea Él reinando en nuestra vida, para que sea Él establecido en nuestro corazón y para que nosotros podamos regocijar el corazón de Dios, como dice Proverbios 27:11, que si resistimos al diablo, entonces dice que nosotros alegramos el corazón de Jehová. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está hablando que nosotros le servimos a Dios por interés, pero nosotros servimos a Dios porque verdaderamente le amamos a Dios. Así habló en contra de Job, así habló en contra de todo, cuestionó que nosotros servimos solamente a Dios por interés, pero nosotros bajo todas las circunstancias vamos a demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios y que amamos, y que en el pueblo de Dios también somos personas celosas. Cada uno, dice, se volvió atrás. Pero no, nosotros no vamos a hacer lo que se volvieron atrás, nosotros vamos a hacer lo que avanzan hacia adelante. Que el testimonio de una vida, de un pueblo, decir que, tuvo cierta actitud en lo espiritual, en la relación con Dios, que no sea algo que se repita en mí, sino que podamos avanzar en mejorar. ¿Para qué? Para que podamos estar siempre bendecidos y en victoria, porque dice que Dios bendice al dador alegre. Y si tú estás dando con corazón sincero amor a Dios, Él dice que te recompensará en gran manera. Toda tu vida, tu familia, tu hogar, todo lo que emprenda, todo lo que haga, siempre será de muchísima bendición. Bueno, me gozo en el amor del Señor y me alegra poder compartirle esta palabra. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Quiero que sepa que lo amo en el Señor y que Dios le esté bendiciendo en esta noche.